Hola, en este video vamos a ver cómo me hubiera gustado alguna vez que alguien me explicara qué es IA y qué son automatizaciones con inteligencia artificial. Y bueno, este canal en sí principalmente se va a centrar en temas de inteligencia artificial y también automatizaciones con IA. Aquí voy a ir soltando todo lo que voy aprendiendo, todo lo que voy a ir implementando tanto en la empresa donde trabajo como en mi vida y en un futuro en empresas con las que trabajo. Eh, Así que eso, por acá voy a compartir la pantalla. Por acá, vamos acá. Mm, Aquí, aquí sería. Mm, Y acá. En sí, esta sería la presentación. Esta presentación en sí también la hice, bueno, de una presentación que yo, no sé si conocen, por ejemplo, esto, que se llama Scalidra, que es como un whiteboard, que en sí es como, bueno, que tú puedes hacer dibujos, puedes colocar fotos, etcétera, para que sea más visual y explicar mejor, pero la adapté en sí como una presentación, como si fuera un PowerPoint, pero en la web. Así que vamos a darle aquí para que sea un poco mejor. Y allí. Bueno, en sí este video se va a centrar en agentes y también un poco de IA desde cero, como había comentado. Todo lo que necesitas saber sobre IA y cómo a mí me hubiera gustado que me lo hubieran explicado. En sí, bueno, voy a explicar lo mejor posible y, bueno, tratarles de como reducir el mayor conocimiento de base o fundamental que deberían tener para empezar en este mundo de la IA. Así que bueno, de cero, todo lo que necesitas aprender o saber sobre la IA generativa. IA generativa ya van a ir entendiendo y le voy a ir explicando qué es y cómo usarla para automatizar tu vida sin saber programar. Que eso es, bueno, lo que buscamos. Porque anteriormente para lograr procesos o automatizar procesos o saber de sistemas había que aprender a programar siempre, siempre. No había como otro camino que era no code o no código ni nada por el estilo. Así que vamos acá. Y la primera slide. En sí, ¿qué es la IA generativa? No es magia, es matemática. ¿Vale? Una IA aprende de patrones, de millones de datos para predecir o generar texto, imágenes o código. No piensa, no siente, solo reconoce patrones, pero si aprendes a hablarle bien, puede trabajar contigo o hacer lo que tú le pidas. Em, bueno, ejemplos cotidianos que tenemos es Netflix, recomendaciones de series, Spotify eligiendo tu primera canción y Gmail completándote tus frases, ¿vale? O en este caso también, por ejemplo, esto cuando los correos van en spam a veces, eso también es como una IA que hace eso en el correo. Bueno, primero, ahora sí, como con la IA que tenemos actualmente, no con la cotidiana que a veces no relacionábamos que era la IA, sino que, ok, Netflix me recomendó porque me gustó algo, pero normalmente no veíamos el detrás de ello. Y el detrás de ello es Machine Learning, como aprendizaje de la máquina para lograr como aprender de nuestros patrones de comportamiento y allí recomendarnos algo que nos gustó, ¿vale? Y bueno, una de las guías que conocemos o que ya tenemos en la actualidad o que son las más famosas, primero, la más famosa puede que no sea la mejor, en un futuro se los estaré explicando porque estoy diciendo eso, em, pero la más famosa y la que salió desde el principio, la que se debió sacar, etcétera, ChatGPT. En este caso, más conocido en todo el mundo y en el mundo tecnológico, es OpenAI. Em, en sí, ChatGPT, para que lo tengan en cuenta, no es como ChatGPT ya, sino que detrás de ello hay una empresa llamada OpenAI, ¿vale? Eso quiero que también lo sepan. Una empresa llamada OpenAI. Y OpenAI es el dueño de ChatGPT, ¿vale? OpenAI también tiene como otros modelos de negocio. No otros modelos de negocio, sino otros modelos de inteligencia artificial que serían como otro modelo de negocio. No solo ChatGPT, sino también en este caso Sora 2, que es generador de imágenes. Yo también se los estaré explicando en un futuro. Em, y así sucesivamente. Sora Codex, que es para crear código, pero de OpenAI.
y así sucesivamente, ¿ok? En el caso de Cloud, puede que ustedes no hayan oído de esta, muchas personas no, eh, ya que la que normalmente conocemos es esta, ChatGPT. Siempre, ok, pregunta algo a la IA, ChatGPT, 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 por acá, por allá, por allá, porque fue la primera. Y eso, la mayoría se fue adaptando mucho y se fue solo consumiendo a una sola inteligencia artificial. Y al final, como crearon, bueno, sus GPTs, tenían toda su infraestructura en ChatGPT, al final, bueno, deben quedarse, ¿vale? Porque ya tienen una infraestructura. Pero en sí hay muchos, muchos modelos de inteligencia artificial y en sí el objetivo como de también yo mostrarles mi conocimiento y también yo consumir conocimiento es no solo centrarnos en una sola IA, sino en un conjunto de IAs, ¿vale? Porque, ok, usamos ChatGPT para hacer una cosa, pero ¿por qué no lo probamos con Claude, con Gemini y con otros modelos de inteligencia artificial para ver cuál nos da la respuesta deseada? Y bueno, en sí, volviendo a Claude, Claude es de Anthropic. Anthropic es una empresa en sí, bueno, la empresa es como si fuera OpenAI, ¿vale? Pero Anthropic es dueño de Claude. Por ejemplo, ¿qué es Claude? Claude es un modelo de inteligencia artificial parecido a ChatGPT, pero centrado en código, ¿vale? Justamente los creadores de Claude estuvieron trabajando por mucho tiempo, bueno, por más o menos tiempo en ChatGPT, ¿ok? Y lo bueno es que, bueno, ellos llegó a un punto de, ok, en sí queremos crear algo propio. Y unos ingenieros que eran de OpenAI se fueron y crearon Anthropic. Ellos se pusieron el objetivo de, vamos a crear el mejor modelo de inteligencia artificial creando código, ¿vale? Código. Y hasta ahora lo han logrado. Se los voy a ir mostrando en otros videos que es increíble lo que hace y las habilidades que les puedes dar de literalmente un software engineer y puede lograr casi no podría decir el 100% del trabajo porque en sí también tú necesitas fundamentos de todas las habilidades en general para lograr que una IA logre un objetivo. Porque eso es mentira de que la IA, como vieron, no es magia, es matemática. Y la matemática, o para la matemática se necesitan fundamentos, fundamentos de todo, ¿ok? Fundamentos de matemática, fundamentos de base de datos, que ya eso lo van a ir aprendiendo, fundamentos de IA, etcétera. Porque eso es mentira de que, ok, hazme un trabajo de un mix de marketing, por ejemplo, o un trabajo de, sí, una presentación para una empresa de cómo va como la facturación total y la facturación concreta del año y cómo se podría mejorar, pero en sí tú le podrías decir eso, pero no tiene todos los datos y tú tampoco tienes como esos fundamentos, ese conocimiento que se necesita para que guíes a la IA. Así que eso deben tener cuidado. La IA no hace todo o no hace la mayoría del trabajo si no es que tú tienes el fundamento y la guías para lograr ese objetivo que quieres, ¿no? Así que bueno, volviendo a Claude. En sí, Claude es uno de los mejores modelos, actualmente el mejor para crear código, ¿vale? Como un software engineer, un ejemplo, pero un software engineer eh, simpático, mediano, que le gana a un software engineer como verde, que está apenas empezando, sin problema. Sí o sí le gana. Así que eso es súper bueno. Para que tengan una imaginación de lo bueno que es, el Pentágono o el gobierno estadounidense le está pidiendo en estos días a Anthropic que les dé acceso a sus modelos de inteligencia artificial, específicamente al último que es Cloud Opus 4.6, si no estoy mal, 4.6, eh, High, que es como el mejor modelo, como alto, lo está pidiendo el Pentágono, ¿saben? O el gobierno estadounidense para usarlos en sus misiles. Imagínense eso. Eso es increíble. Al punto que ha llegado esta empresa a que el Pentágono o un gobierno necesite la IA para lograr usarlo en su tecnología. Imagínense la capacidad del modelo tan bueno con código que puede lograr meterlo en en un misil o en cualquier cosa, o en cualquiera de sus tecnologías. Es increíble.
a la vez también es miedoso, pero imagínense las cosas malas que se pueden hacer, claro, pero las cosas buenas también que se pueden lograr hacer con esto. Impresionante. Y bueno, también las cosas malas, lo malo es que el gobierno lo quiere sin restricciones. Y una IA sin restricciones, más adelante vamos a ir viendo qué puede suceder, pero es peligroso. Y ahora, por último, Gemini, uno que seguro conocen y más los que tienen Android, ya que Gemini en sí está integrado en Google. Está integrado, ustedes no tienen escapatoria, nadie tiene escapatoria de Gemini. Si ChatGPT era famoso, Gemini ahora lo deben conocer sí o sí, porque es que está integrado como en el sistema de Google. En el sistema de Google está integrado. Así que no tiene escapatoria literal de nada. De nada, 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 nada. Así que bueno, en sí, Gemini es el de Google. Está integrado en todo Google, como pueden ver. eh, y es un modelo muy, muy bueno. ¿Vale? No hay que negarlo, es muy, muy bueno. Es espectacular. Y si lo prueban, actualmente es el mejor en casi todo, menos en código. Pero en creación de imágenes, en creación de videos, ya más adelante vamos a ir viendo cómo se logra eso, pero ahora actualmente es el mejor en casi todo. Escritura junto con Claude, etcétera, etcétera, etcétera. Em, y bueno, esto sería un poco de qué es la IA, ¿vale? Recuerden de que la IA en sí normalmente no tenemos como como ese término normalmente para lo que sucede en las apps o lo que uno da por sentado lo hace una IA, que es como una máquina aprendiendo de patrones, de millones de patrones, que como Netflix, Spotify o Gmail. ¿Y qué diferencia esto? Esto es IA, esto es inteligencia artificial, lo que sucede acá. Pero esto aquí, es la IA generativa. Sorry. La IA generativa, ¿ok? Que genera algo, que aprende, pero genera cosas nuevas, genera videos nuevos, genera texto nuevo, genera imágenes nuevas, genera cosas, ¿vale? No es que solo hace algo repetitivo o monótono, sino que genera cosas nuevas. Bueno, acá en sí, tokenización, ¿vale? Que esto, no, José, tú me vienes ok, en sí, tú me vienes de acá acá, ¿qué es tokenización? Ya va. Ya no se preocupen, lo voy a explicar. La IA no lee palabras, para que lleguen y entiendan muy bien. La IA no lee palabras, eso es mentira. Eso, claro, está en formato en el texto que uno tiene. Está perfecto, uno le envía una palabra y listo, te responde sin ningún problema. Pero la IA lee fragmentos. Antes de procesar tu texto, la IA lo divide en tokens. ¿Qué es tokens? Pedacitos de palabras, sílabas o caracteres, ¿ok? En su propio alfabeto. Cada modelo tiene un límite de tokens por conversación. Entender esto ayuda a escribir mejores prompts. Ya se los voy a ir explicando en las siguientes slides. ¿Por qué importa? Cuando más eficiente es tu prompt, más espacio mental, le queda a la IA para razonar con tu problema. Primero, centrémonos en tokenización, ya vamos a ir viendo qué es prompt, qué es prompting, etcétera. Por ejemplo, ¿cómo nos entendería la IA si tú le dices qué buena idea? Como literal, qué buena idea, qué buena idea. En este caso, entendería el signo de exclamación, el Q, U en un pedacito, la E con, con esto, no, no me acuerdo cómo es que se llama, con la tilde espacio, el espacio también lo representa como un token, el bu, ENA también es otro token, espacio, idea y signo de exclamación de cierre. En sí, así nos entiende la I, ¿vale? Y así entra literal, así entra al sistema. Uy, así entra el sistema, ¿ok? De esa forma. Y bueno, así nos entiende. No nos entiende como la palabra completa como si nos lo dijera un humano, sino que entiende como un bebé cuando le dicen para decir pa, ma, ma. O qué buena idea. Sí, literal. Como un ejemplo de lo que yo doy muchas veces, puede que esté erróneo, pero a la vez es como correcto, es que la IA es un bebé, ¿vale? Pero el bebé con el cerebro más increíble de la historia,
¿ok? Que tiene la capacidad más increíble de la historia en términos de, de artificial, ¿ok? Así que es eso. Yo siempre doy ese ejemplo. Y bueno, eso sería un poco tokenización. Ahora viene la biblioteca de la IA, bases de datos vectoriales. Uy, José, pero tú me vienes tokenización, bases vectoriales. No se me preocupen que esto lo puse de la manera más fácil posible. Bases vectoriales. Aquí, bases de datos que buscan por significado. Ya van a ver. No por texto exacto. Organizan la información por cercanía de ideas. Base tradicional, no sé, cualquier base de datos, busca coches. Solo encuentra coches, no encuentra automóvil como lo es un diccionario. Un ejemplo, un diccionario podría ser una base de datos, sí, una base de datos en este caso en papel o digital, etcétera. Como que tú buscas coche y encuentras coche, no te va a buscar otra cosa. Pero si tú en el caso de base vectorial, que en este caso es lo que es la IA, tú buscas coche, la IA en las redes neuronales, yo también eso se lo estaré explicando en un futuro, no se preocupen. Pero redes neuronales es lo que uno tiene en el cerebro. Y la IA encuentra como las palabras en base a la cercanía con el concepto que tiene. En este caso, buscas coche, encuentra también auto, vehículo, carro, automóvil. Pero cuando encuentra todo eso, con lo que más tiene cercanía es con lo que se queda. En sí, tu búsqueda es coche, coche 100%. So, 100%, auto 98%, vehículo 95%, automóvil 93%, carro 91%, tren 30%. Eso es como, imagínense, aquí está coche, acá está, por ejemplo, está coche, está auto, está vehículo, está automóvil, está carro y por acá está tren. Así, como de que fueran conexiones como redes neuronales, eso sería, y con la que tenga como un ejemplo así que se me ocurre ahora, un imán, como con lo que tenga más, ¡pum!, se atrae, ¡pum!, y listo. Así funcionaría. En el caso de Spotify, canciones similares a tus gustos, Amazon Visual, foto de sillas similares, como de que tú a veces, eso también lo tiene Google, como de que tú vas a buscar algo en Google, pero también tienes la opción como de buscarlo con una foto, y buscas la foto y te aparecen varios artículos parecidos o el mismo. Em, Eso sería. Vamos acá ahora a la memoria. Context window, ventana de contexto. Esto es la capacidad, que eso lo comentamos anteriormente, dependiendo del prompt, de la tokenización, etcétera, etcétera. Esto tiene que ver, ¿vale? El context window es la ventana de contexto. Es lo que es la memoria de la IA, como aquí lo comenta, la memoria de la conversación. El context window es la cantidad de tokens que una IA puede recordar en una sola conversación. Es su capacidad de atención, si lo decimos de esa forma. Cuando la conversación supera su límite, la IA empieza a olvidar lo que dijiste al principio. En este caso, ventana pequeña, 4.000 tokens. Das un documento de 20 páginas, solo lee 3 o 4 y olvida el resto, como ver los primeros 5 minutos de una película. Ventana grande, 1.000.000 de tokens. En este caso puede ser Gemini, tiene una ventana de contexto de 1.000.000 de tokens, el modelo de Google. Puede leer El Señor de los Anillos completo y responder sobre el principio y el final de la misma conversación. Eso sería un ejemplo de ello. Y bueno, para un ejemplo más fácil de qué es ventana de contexto o context window, em, sería eso. Sería como la capacidad que tiene de recordar la IA. Como de que, ok, tú le vas comentando, pero cuando superas esa ventana de contexto o se rompe o la llenas mucho, va a empezar a olvidar, como lo comenta. Olvidar y ya no va a recordar tanto o va a ir enredando cosas o conceptos. Así que eso sí lo deben como tener en cuenta un momento de usar la IA. Puede que, eso lo pueden probar literal con ChatGPT. Hay personas que usan solo un chat para muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas. Y sí, la IA va aprendiendo de ti, pero se le va olvidando muchas, muchas cosas que tú le comentaste. Sí, hagan una prueba. Si en sí ustedes entran a un chat en ChatGPT y lo usan, y lo usan, y lo usan, y lo usan, y tú le preguntas de tanto usarlo después, ¿cuál fue lo primero que habló contigo? No me acuerdo, no tengo acceso a ello, te va a decir. Eso sería. Por acá
como acá, y ahora el Context Engineer, en este caso el prompt, ¿ok? Prompting, como habíamos comentado anteriormente, el arte de darle instrucciones perfectas a la IA. La IA como les comenté, es un bebé que tiene un cerebro espectacular, ¿vale? Una red neuronal increíble, uno de los cerebros más grandes de la historia, porque tiene toda la historia dentro de él, ¿sabes? O fue entrenada con esa historia. Em, y bueno, para lograr usar esa información o esa capacidad lo mejor posible, tú debes darle estructura. Eso es como en todo, ¿ok? Como en todo, todo, todo. Es como si tú vas a entrenar a una persona o si, como yo les estoy enseñando ahora, yo les estoy dando una estructura para que entiendan más o menos o tengan una base, unos fundamentos de qué es IA o qué es por dentro para que ya entiendan en un futuro cómo usarla y no se le compliquen, ya entender cómo hablarle, cómo estructurarle las peticiones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sería en sí prompting o context engineer. Pero José, prompting o context engineer, ¿qué es? En sí es una estructura para que la IA logre lo que tú quieras, ¿vale? Y el context engineer sería también eso, pero dándole contexto, literal, contexto de qué es lo que quieres lograr. Mira, por ejemplo, si yo quiero lograr em, que la IA arme bien una silla, yo le digo o le paso un video o le muestro cómo realmente se hace. Le muestro un ejemplo, 100 videos de cómo se arma una silla bien. Después de mostrarle esos 100 videos, esos son los ejemplos de bien. Otros 50 de cómo no se debería armar una silla. De allí sabe de cómo armarla, cómo no armarla y ya puede armar sin ningún problema. Eso sería dándole contexto, dándole ejemplos de qué sí está bien y qué no está mal en base a su objetivo. ¿Ok? Eso sería Context Engineer. Aquí, como estructurar bien tus instrucciones para que la IA haga exactamente lo que quieras. Es construir el cerebro personalizado de tu IA. ¿Para qué sirve? Para crear IAs personalizadas que respondan como un experto, sigan reglas de negocio o trabajen dentro de un flujo de automatización con inteligencia artificial. El framework o como la estructura más famosa que hay en el tema de prompting es Critics, ¿ok? Que es una estructura en la cual tú le das a la IA para lograr un objetivo. Hay muchas estructuras, eso también va a depender de tu objetivo. También tú puedes usar a la IA para crear prompts. Como tú le puedes decir a la IA, como mira, me gustaría, en este caso, bueno, lograr que hacer un prompt para para, sí, para preguntas frecuentes de una clínica, ¿ok? En sí, hazme las preguntas respectivas para yo darte la mayor información y puedas crear ese prompt para ese agente, un ejemplo. Y ustedes allí, ok, hazme las preguntas y yo le voy respondiendo. Y así, me va preguntando y yo le voy respondiendo. Y después de hacerle, entonces te crea un prompt y tú vas testeando, tú vas probándolo, 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 ¿ok? Aquí yo voy a revisar acá que, sí, está todo bien. Está checando si está, está grabando. Eh, Así que vamos y acá. Y bueno, en sí, eso sería. Este en el caso de Critic sería restricciones y reglas, límites para que la IA no debe cruzar, los límites. En este caso, como si tiene una atención del cliente, un agente de IA, eso se los voy a mostrar en un futuro cómo se logra, em, que en sí, bueno, cómo, cómo, cómo debe hablar, qué no debe decir, de qué no debe hablar de política, religiones, etcétera. Un ejemplo, ¿vale? El rol, un asistente o sí, un agente de WhatsApp, ¿vale? Tu rol es responder todos los mensajes, nunca hablar de política ni nada por el estilo, aquí se ponen las restricciones. Entrada, ¿qué tipo de información recibirás? En el caso de clínicas, responderás preguntas frecuentes sobre la clínica de estética. Herramientas, herramientas. En sí, responderás preguntas frecuentes. Si en sí están interesadas las personas, agéndalos en tu herramienta que es el calendario de Google. Instrucciones, en sí el paso a paso. ¿Qué deberías hacer? Bueno, ok, antes de agendar deberías pedirle el correo de la persona,
em, en sí, a qué horario podría, qué día podría, y qué tan seguro podría asistir a esa hora y ese día para no perder la hora que otra persona lo podría, sí, lo podría usar. Conclusiones, ¿cómo debería ser su respuesta? Su respuesta debería ser concisa, ir al grano y lograr hacer la agenda si es necesario o responder las preguntas frecuentes lo mayor rápido posible. Y soluciones, cómo manejar errores o ambigüedades. ¿Qué pasa si la persona te pregunta si eres una IA? No te preocupes, aquí en otra herramienta tienes un audio que puedes mandar a WhatsApp y decir como que yo esté hablando, que José esté hablando y diga, mira, no soy una IA, pa, no te preocupes, es que estoy en varias cosas, he estado en reuniones y trato como en esas reuniones allí responder a través de texto. Sí. Y sí, sí se puede lograr. Sí se puede lograr. Ahora vamos a N8N automatización con IA, que fue una de las cosas principales que le comenté al principio, valga la redundancia. Automatizaciones con IA, ¿ok? Automatizar procesos es, en pocas palabras, dejar de hacer esas cosas tú para que una app, un proceso automático lo haga, en pocas palabras, ¿ok? Pero en este caso con IA. La IA que ejecuta tareas por ti. N8N conecta apps, datos y modelos de IA en flujos visuales, como un Excel, pero automatizar procesos completos. En este caso, un ejemplo de una automatización de un proceso con Excel es el tema de ponerle sí, esto pasa como un condicional. Si esto pasa, o si, un ejemplo, si hay un número, si pasa de $1000 o si pasa de $500, eh, aquí colócalo en verde. Si está en menos de $500, colócalo en rojo. Eso sería una automatización de un proceso sin necesidad de que tú vayas a la pestañita de colocarle el color a la casilla y colocárselo manual, sino que el sistema lo haga automáticamente. En este caso ya no sería de solo colocarle un color. En este caso serían muchas cosas más. ¿Por qué aprender en 8N primero? ¿A qué me refiero primero? Ya van a ver por qué con la siguiente slide. N8N te enseña a pensar lógica, porque N8N es una plataforma de automatización con IA, pero en sí em, no code, no código, de que solo es tomar y soltar nodos. Nodos es una, como esto, por ejemplo. Esto es un nodo, un activador en email. Como te llega un email, la IA lo analiza, lo guarda en tu CRM. Tu CRM sería como una base de datos y te notifica a Slack, o te puede notificar a WhatsApp, o te puede notificar a Messenger, o te puede notificar a Facebook, o te puede notificar a Telegram, etc. Ok, y aquí te enseña a pensar lógica, porque en 8N en sí es no código, y lo que te enseña como es no código, debes tener una lógica, ¿vale? De cómo crear procesos o cómo lograr automatizar un proceso, ¿ok? Porque muchas cosas que uno hace son repetitivas, muchas, 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 muchas. Son muchas cosas repetitivas que uno puede hacer en el día a día. En el caso, si es alguien de ventas, como si es alguien de ventas, en este caso un setter o un closer high ticket, debe estar llenando trackers, actualizando el CRM, en sí haciéndole seguimiento a los leads, a los prospectos de compra o contactando a nuevas personas. También viendo el calendario de los closes si eres setter, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que son procesos tediosos, pero debes hacer sí o sí para mantener tu rendimiento. Son tediosos igual, que eso se puede automatizar. Eso puede hacer que la IA lo haga completamente por ti y tú en ese tiempo que gastabas en todos esos procesos tediosos o repetitivos o complejos también, eh, lo puedes usar en algo más productivo y que te genere más valor como persona. Y bueno, en sí, cómo se conectan, para pensar en lógica, cómo se conectan los pasos, qué ocurre si algo falla, cómo fluyen los datos. Esa mentalidad es la base para crear agentes workflows. Ya van a ver qué es agentes workflows. En inglés se dice agentic workflows. Yo le coloqué agente workflows
porque son flujos de trabajos, workflows son flujos de trabajos, y le coloqué agentes workflows porque son agentes literal que crean esos workflows. Ya no serías tú manualmente quien hace los flujos de trabajo con N8N, sino que sería un agente, una IA, ¿vale? Pero en sí, yo voy a estar sacando, como en el futuro, videos, etcétera, de N8N, también de Agentic Workflows. No va a haber como un orden especial. Yo voy a ir sacando porque quiero que vayan como obteniendo la mayor información posible para, en este caso, lograr obtener mayor conocimiento, porque en sí hay una frase que dice muy buena de una persona que yo sigo y se llama Freddy Vega, el CEO de Platzi, que es que nunca pares de aprender. ¿Ok? Eso, porque si tú paras, te quedas. Y en la actualidad tú no te puedes dar el lujo de quedarte porque es que va muy rápido, va a una velocidad increíble y da miedo. Llega un punto que da miedo y debes sentirte o ponerte en la posición de que estás quedando atrás, ¿vale? Nunca pares de aprender, aprende, actualízate, actualízate. Quédate en lo actual. Bueno, también el conocimiento de antes es bueno, no hay que negar de que también aprender lo de atrás, pues lo de atrás todavía no es actualizado, 10 años y 5 años atrás todavía se necesita y millones de años también, porque el conocimiento es algo increíble, pero en sí siempre no pares de aprender todo lo que va saliendo y lo de atrás también, no importa. Y bueno, un ejemplo de lo que se podría hacer, un ejemplo de flujo, volviendo al flujo, es facturas automáticas. En el caso de te llega email, extrae los datos, genera una factura, envía al cliente. Eso se puede hacer automáticamente sin tú no tocar nada, literal. Redes sociales automáticas. IA genera contenido, revisa y publica en horario óptimo. Hasta puede editar. Una edición básica, pero puede editar. Y soporta al cliente 24/7. WhatsApp IA entiende, responde o escala a un humano. Normalmente no habría necesidad de escalar a un humano si es algo muy muy necesario, pero sí. Y bueno, lo bueno es que tengas a alguien 24/7, además de un WhatsApp, como automatizar un WhatsApp, puedes también automatizar a alguien de llamadas. Y puedes allí estar 24, que alguien esté 24/7, no se enferma, no te va a poner excusas, no va a hacer nada, ¿vale? Se oye muy directo y muy como, ok, ¿y los humanos? Sí, vamos a estar allí todavía porque sí o sí se necesita ese calor humano, ese entendimiento que tiene el humano al momento de hablar con una persona, ¿ok? Pero igual se necesita uno de estos para, bueno, en el caso de que si tienen negocios o si tienen tu vida a día, tu vida, tengan una IA que al menos les automatice algunos de sus procesos y no se pierdan de ninguna oportunidad, ¿ok? Y eso sería como con el punto de N8N y agentes workflows. En inglés muchos de ustedes puede que vean ya en internet agentic workflows, ¿ok? Esto construye, en pocas palabras, con solo texto, sin código, pero construye código. Ok, José, ya va. ¿Qué es eso? Bueno, en sí, quédense con eso. Como con solo texto, construye códigos o construye workflows, ¿vale? Flujos de trabajo con la base lógica que les estaba comentando de N8N, das el salto, descubrir lo que quieres en lenguaje natural. Lenguaje natural se refiere a texto plano. Texto plano se refiere a tú solo escribiéndole a la IA, pidiéndole o siendo en conjunto lo que quieren lograr, ¿vale? Y la IA construye y ejecuta el flujo completo. Vale, eso también lo voy a ir explicando y en la práctica lo vamos a ir aprendiendo. Bueno, ya yo lo sé, pero ustedes lo van a ir aprendiendo. Em, Tú le dices a la IA, cuando alguien llene mi formulario, quiero que la IA analice su perfil, le asigne un representante, envíe un email personalizado y lo registre en mi CRM. Así, cada vez que alguien llene tu formulario. Y eso no va a parar. Pa. En sí, por eso les comenté de N8N de manejar errores porque sí o sí puede que surja un error. Pero, ok, tienes una IA que te avise cuando haya un error y, ok, ¿cómo se soluciona? Pum, haz esto, listo. Sí, es rápido. No es como que vas a durar un día arreglando un error. No, imposible. Vas a lograr 5 10 minutos arreglando un error porque la IA te dice cuál es el error y qué hay que hacer para arreglarlo y listo. Y bueno, aquí, ¿cómo evoluciona tu rol? Primero, aprendes los fundamentos de organización, context window, cómo funciona la IA, que eso es lo que hemos visto.
Segundo, construyes lógica en N8N. Conectas nodos, automatizas y entiendes flujos de datos, eso lo vamos a ir viendo. Dominas Context Engineer, que es Prompt Engineer, que es la estructura para que la IA te entienda. Sabes darle instrucciones precisas con Critics o con otro formato de prompt. Recuerden de que también pueden usar a la IA para lograr un print. Y cuatro, crear agentes o agentic workflows. En texto plano describes el sistema, la IA lo construye, ¿vale? Ese es el objetivo. Y acá, bueno, eso sería. En sí, eso es lo que aprendimos hoy, chiquillos. Tu mapa hacia la IA, por acá. Tu mapa hacia la IA, IA generativa, tokenización, bases vectoriales, context window, context engineer o prompt engineer, N8N, agentes workflows o agentic workflows. ¿Ok? Y eso sería. Vamos acá, vamos a cambiar esto aquí, acá. Y bueno, en este caso espero que este video les funcione, puedan aprender a sacar el mayor provecho posible a lo que expliqué. Esto, bueno, este video era centrándose a cómo me hubiera gustado que me hubiera explicado la IA desde que empecé. Y eso, nos vemos en un siguiente video. Bye bye.